Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa waliqlla kasani. Qamkuna yachankichis ñaqa España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutiy Maggie. Kunan huk yachay willarimuy munasarqaykichis imarayku qayna dia wicharichimunay karqa kay takipata kay Antigal nisqa kay takizuna Abel Pintos nisqamanta. Wicharichimuni noqa ichapis mana qhawayachisankichischu imaraykuchus kaypi harqarikamun kay pichus dueño, Abel Pintos dueño, pay derechos de autor. Ichapis mana pay munanchu imaynatachus noqa qhawarqani videonta charaykus bloqueamun. Wakin artista hina ruanku ichapis mana yachanichu ichapis pichus chay canalninta apaykachan ichapis paykuna bloqueamunku mana yachanichu. Chayta willamuy munarqaykichis imarayku ichapis shuyasharqankichis kay takiyta mana phiñanakunaykichispaq noqawan chayraykus chay yachayta willarimurqaykichis kunan chantapis hasta ñawpaqman qhawarisun huk takiy runa sutikun Gelentero nisqa chaypata kinta qhawarikusun kunan Castilla Gallupira parlariza. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Antes de continuar con la video de acción del cantante Gelentero a petición de Carlos Leiva, quería informarles de que ayer yo tenía que subir la canción Antigal de Abel Pintos. Yo he subido, pero me salió bloqueado. ¿Eso qué significa? Lo que significa es, dice, este video incluye material protegido por derechos de autor, por lo que se ha bloqueado en todo el mundo. Pero pese a eso, yo he visto que hay 11 visualizaciones. Quizás está bloqueado para algunos países o no lo sé. Me gustaría saber si realmente lo están viendo o no lo están viendo este vídeo. Si no lo están viendo, es mejor eliminarlo del canal porque así no tengo problemas también con Abel Pintos, porque quizás a Abel Pintos no le guste mi reacción y es por eso que ha solicitado bloquear, porque he estado viendo que también hay otros canales que han hecho su reacción y perfectamente se puede ver. No, yo solamente quería comentar para que todos los suscriptores que han pedido esta canción no se sientan mal porque yo no los haya cumplido. No, yo siempre cumplo lo que digo y trato en lo mayor posible hacerlo mejor. Espero que lo entiendan y si no, pues no puedo hacer más nada. Si ustedes me dicen que pueden verlo, pues lo dejamos. Si no, lo elimino. Bueno, eso sería todo con respecto a él. Ahora vamos a ver un vídeo del artista Gelentero a petición de un suscriptor que es Carlos Leiva. Voy a leerles un poco de su biografía y luego ya nos vamos a ir a ver el vídeo. Bueno, me equivoqué al leer el nombre del artista. Es Gelentaro, eso es lo que es el nombre. Vamos a leer un poco. Gelentaro fue un grupo de folclore chileno fundado en 1963 por los hermanos Gastón y Eduardo Guzmán, más Valericio López, Rinaldo Álvarez y Eladio López, en la central de Rapel, región de Jojich, algo por ahí, no sé si se lee así, esto debido al entorno laboral de los mencionados. No obstante, los hermanos Guzmán eran oriundos de la ciudad Angol, provincia de Mallego, región de la Araucanía. Gelantaro en Mapudungún significa cola de toro. Sin embargo, el nombre de la banda no fue escogido por su etimología, sino por un estero cercano de la central Rapel. A ver, aquí vamos a leer esto y ya nos vamos al vídeo. Dice, datos generales, origen Angol, Chile, estado inactivo, información artística, folclore copla, 1960-2019. Miembros, Gastón Guzmán Muñoz, Eduardo Guzmán Muñoz, miembros, Valeriano Lepe, Eladio López y Arinaldo Álvarez. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar esta biografía se van a Wikipedia y está ahí todo lo que quieran saber de este grupo Gelantaro. Ahora nos vamos al vídeo. Bueno, Gelentaro nos va a cantar En el vientre de tu madre.
En quechua sería mamaykipata wiksan ukupi. Eso es lo que vamos a escuchar y lo que yo sienta, lo que entienda, lo que comprenda con la canción, les voy a comentar. Ustedes también pueden hacer lo mismo en la caja de comentarios. Kankunapis llaqtamasis kikinta uyarikuspa sumaq t'ukurispa chaskita apachimuaychis chay imagina noqa ñawrisaq chay imagina qillqarikusun kunan uyarina qhawarina kay takiyta. Que el entaro en el vientre de tu madre. En el vientre de tu madre te adivinaba a venir. Sentía tu pataleo. Ella, tu madre morena, se asustaba de tus vuelcos, pero reía contenta. Un día nos pilló el alba, te íbamos poniendo nombre. Ninguno era tan bonito. Yo pedía un hombrecito y ella lo que le viniera. Los meses fueron pasando y ella lo que mi Dios quiera. Un después se puso mala, la bajamos pa' Temuco. Una carreta emprestada y con 3 yuntas pujando, enfilamos pa' Temuco. Un toldo de 4 sacos y la lluvia no mermando. A lo que estoy entendiendo se trata de una mujer casada en el campo, ¿no? Una mujer que se ha embarazado, pero al mismo tiempo es primeriza y tiene miedo de qué es lo que va a pasar con su embarazo. Y al mismo tiempo el hombre que va hablando es, según para mí, es el marido, ¿no? Que él, como siempre, como todos los hombres, quieren el primer hijo que sea varón. Y la mujer casi no nos da tanta, no lo damos tanta importancia, ¿no? Simplemente queremos que venga sano y salvo. Eso es lo que siempre decimos las mujeres. Pero eso es lo que cuenta, es una vivencia de cómo la mujer embarazada en esa época, pues, paría a veces en el campo, pero en este caso cuenta que van para la ciudad después en el transcurso del tiempo, con los dolores y todo eso, pues van al pueblo donde dice Temuco, algo por ahí, no sé si me estoy equivocando el nombre. Esa es la vida de la mujer del campo, ¿no? Vamos a seguir escuchando y según eso yo lo que entienda les voy a comentar. No ganini llaqtamasis, kaitaki copla kanman, gente, lo que digo, que esta canción puede ser copla, no puede ser algo diferente, porque para mí es un parecido a las coplas que es de mi pueblo, pero este es un poco más lento. No anini llaqtamas coplasina kanman kaitaki imaraykuchis paykuna kaytakisuna parlamusan huk warmimanta imaynatachus kawsakun kampupi imaynatachus rikhurin unquq pacha huk wawitayuq wiksan huk qhatupi kawsakusan pay primero churin kanman mayachanchischu imarayku manchirisqa kasan ichapis imapis pasanman kay wiksayta mana yachanchu qharintaq nin qusantaq nin noqa qhari wawata munani paytaq nin mana ichapis warmi sanuwan hamuchun waway kay churi susin hamuchun kay kawsayman chayta t'ukurin chanta killas pasaqtin paykuna wiksan wiñanña ñapis hora wachakunanpaq nisunman chayman hina llaqtaman apan chaypi kunan imachus kanqa chayta uyarina chayman hina noqa nimsqaykichis kunan uyarinallapuni.
con el barro hasta las corvas, los bueyes estiraditos, y yo embarrao picando hasta reventar los yugos. Los dolores de mi vieja los apadrinó la lluvia. Y llegamos Cuando con la dice tarde. los dolores de mi vieja lo apadrinó la lluvia, es como decir, ¿no? Los dolores, la mujer se echó en llanto, ¿no? Porque los dolores son, ¡guau! Más que todo estando en el campo, imagínense, si no hay una partera, si no hay nada, que una mujer primeriza no sabe qué es lo que va a hacer. La historia de una vida, quizás alguien lo ha escrito porque ha visto esa vida en el campo, no solamente en ese país, sino casi en todos los países de Sudamérica pasó esto también. En todas las mujeres del campo han sufrido, muchas han muerto, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y aparte de eso, la canción es como nos estaría contando una historia, una persona, no sé, con mucha sapiencia. Es una persona que ha tenido historias, su voz mismo tiene, es muy diferente a la voz que hoy en día se puede escuchar de una persona. Es una voz al mismo tiempo melancólica, triste, pero nos va transmitiendo una historia en esta canción. Noqani nillaqtamas kay imaynatach nimuy warmiqa paramunmi warmipaq patanman paramunmi nanan ari chaymanta waqarikunchani chay imanasaqkuna pitaq kay maypitaq waway rikhurichimusaq kay kawsayman nispa chaypis waqanki chaymanta hina nin chaymanta nuqa nini kay takiy runa imaynatachus takimusqan llakiyuq yachayniyuq sumaq ichapis qhawasqanta imaynatachus kawsanku warmis kampupi chayta takimun manchay llaqtallapichu hinamun warmis tiyakurqanku kawsakurqanku unquq warmis tukuy kay Sudamérica enteropi hina kawsarqanku kampupi chantapis nillanitaq paykunaqa ma riqsischu kanku ni parterasta ni kaqpis pero uchikitalla ma yachaqchu kanku chayraykus manchisqa karqa warmi chayraykus waqarikurqa ancha llakikunan uyarinallapuni. Mi vieja, la lluvia y yo, en busca de tu destino hasta las puertas del pueblo, y los dejé en el hospital, todo embarrado y sudando. No querían recibirla. Serían pocas razones, o tal vez mis portaciones, por de rogarles y mostrarles mi enfermita, la dejaron poservarla. Tu madre en la sala 6 se quejaba, se reía y sollozaba. Yo me alejé despacito, queriendo sentir tu llanto. La vieron unos doctores, le pusieron inyecciones. Ella miraba en silencio. Fui 4 veces por verla. No era día de visitas. Quería ver a mi vieja y a la cría que naciera. Yo pedía cualquier cosa. Habla, ¿no? De por qué no la querían recibir a ella, porque era una mujer de campo, no tenía dinero, no tenía nada, pues no tenía que ofrecer, pues no querían atenderla por eso. Y por eso dice él, ha hecho todo lo posible, ¿no? Para que su mujer sea atendida.
Esa vida es muy triste y hoy en día sigue pasando también en muchos, lamentablemente. Hoy en día siempre nos fijamos si estamos bien vestidos o no, siempre nos dejamos guiar por la apariencia, no nos dejamos guiar por los actos o por lo que estamos viendo realmente. Porque hoy en día prima el dinero, así se esté muriendo una mujer, la dejan morir si no hay dinero. Más lo que debían hacer los médicos, que por eso juran, ¿no? Ante sus leyes como ellos, de salvar la vida, que es primero la vida, pero lamentablemente no es así. Y mucho más en esa época que todo era esto, ¿no? Es muy triste, pero como ustedes ven, los cantantes cuentan historias que quizás a muchos no les interesa porque quizás no han vivido esa vida, pero aquellas personas que hemos vivido o que hemos nacido en el campo como yo, pues sabemos cómo es la vida del campo. Y entonces siento algo de empatía también con esta canción, por eso. Noqanini llaqtamas kay imaynatachus noqanchis campupi kawsaqtinchis hospitales mana paykuna qhawariytapas munanchikchu imarayku ay kay campumanta kay hina ch'ichi kay hina hamunku ma paykuna yachankuchu imaynatachus llank'akunchis imaynatachus kawsakunchis chayman hina p'achanchis qhawanchis mana qhawankuchu imaynatatachus ch'uqusqanchista imaynatachus kay ukunchis sientinchis ma chayta qhawankuchu paykuna qolqarallata munanku qolqaqaywanki chay rato tukuy imapis qhawarasunku tukuy ima ichapish ñawpa unay nisunman unay hina kaq campupi runa campupi llank'aqtin mana limpuchu qakuna yachankichu hallp'awan llank'akuqtin maja runa tukuy dianchu limpu purikun llank'ayninpi kuchichakun tukuy ima ruwasqanpi kuchichakun chayman hina ichapis llallqa qusan kay warmin apan chaymanta hina may yaykuchiymunarqankuchu hospitalman pay tukuy ima ruwaspa yaykuchin warmincha antapis ancha chayraykus nuqa nini kay artistas takimunku imaynatachus runa masinchis kawsakunku kay kawsaypi chayman hina paykuna uyarichiwanchis nuqanchista ichapis mana uyarinchikchu imaraykuchus may yachanchikchu nuqa yachashqayta nimusaykichik imarayku nuqa campupi tiyakurqani campupi rikhurimuni kay kawsayman chayraykus yachani kunan uyarinallapuni. Y ella lo que mi Dios quiera. Ya viene, bien, ya está por nacer el niño y me paseaba intranquilo y contaba las baldosas, los vidrios de las ventanas, los ojos fijos al suelo y en quien abriera la puerta. No me dejaron de entrar, tampoco pude fumar, que el pasillo no es para eso. Me hacía sonar los dedos como quien saca mentiras. Si me sonaban los 10, de fijo que era un machito. Luego me ordenaba el pelo, contaba todo de nuevo y mi niño no nacía. De allí asomó la enfermera. De sala 6 niños muertos. No podía ser mi negra, habiendo tantos doctores. No quiero muerto a mi niño, pa' eso mejor me donde la macho la meica. Pero entre tantos doctores, no lo creo que lo vea.
Si se han dado cuenta, pues también es un padre primerizo y al mismo tiempo él ha estado con los nervios, ha ido, si han escuchado 2, 3, 4 veces, no le han dejado. ¿Eso qué significa? Que la mujer estaba en parto más de 3 o 4 días. Sabemos muchas veces que el parto, cuando no dilata la vagina de la mujer, pues tiene que inmediatamente hacerle una cesárea. Pero en esas épocas los médicos aún no estaban tan adelantados tampoco. Y mucho menos en el campo, no había una partera, una matrona, como se puede decir, que esté preparada para eso, ¿no? Pero aquellas personas que hacen nacer a los animales y todo, pues esos también ayudan mucho. Esos son los que normalmente hacían nacer a las personas, ¿no? Porque ya sabían cómo volcarles el niño si estaba viniendo mal y todo eso. Pero lamentablemente, pues en esa época, y como les he dicho, si no había esto, no había atención de primera. Primero tenían que atender a los que pagaban y al de último, pues aquella persona que no tenía. Lamentablemente, pues pasaba esto lo que cuentan en la canción. Es triste, pero es así. Noqanini llaqtamasqa kunayachankichis imaynatachus ñawpa runas nisuman mana kaqchu ni partera ni ima wawata rikurichimunanpaq kay kawsayman. Chayraykus hospitalmi rirqa tawa diyata sina nini tawa diya rini tawakutita rini ichapis noqanini tawakuti sapa diya huk rinan tiyan ichapis tawa diyaña pay tawa p'unchay nisuman rinña hospitalman mas rikuchimunankuchu imarayku ichapis chaypi wawita ukhunpi wañusqaña karqa ima yachanchischu. Chayraykus nin kunan chay doctora enfermera lluqsimun nin ñapas wawita wañupun paytaq nin imarayku kay hina. Hina kaq ñawpa imarayku qolqay kaqtin chay ratu sumaq ruwaq kaq. Chantapis chay pachapiqa mana kay pichus kay hampis runas manaraq yachaqchu kanku sumaqta hampiyta wawata rikurichimuyta kay kawsayman manaraq kunan kay kawsaypi kay pachapi yachankuña sumaq chay pachapi manaraq chayraykus mana wiksamanta urqunanku karqa kuchuspa niyman kuchuspa ma yachaqchu kanku chayraykus wañupun wawan chayta kay takiy runas takimunku ancha llaki kunan uyarinallapuni imanispachus tukunqa. Me devolví con mi negra ojerosa, malanda, tranco al tranquito subiendo. Pueblo maldito Temuco, que se quedó con mi niño. Pueblo maldito y maldito. Mi negra rumiando penas y suspirando a lo lejos. No te maltraté, mujer. Será lo que mi Dios quiera. Y se me nubla la vista y no puedo hallar la huella. Y no quiero que al llegar me hagan cariño los perros, ni ver su ropita chica. Hoy, cuando ha muerto la tarde, tu llanto es silencio largo y se me nubla la vista y ni han picado cebollas. Estaré más malo pa'l humo que lloro con leña seca. Será lo que mi Dios quiera. Un día nos pilló el alba, te íbamos poniendo nombre. Ninguno era tan bonito. Yo pedía un hombrecito. ¿Te acuerdas, negra? ¿Te acuerdas, negra?
recuerdas? Gentileza de Raúl Muñoz. Murió, ¿no? Por eso no la respondía la mujer. Guau. Son vidas que solamente nos enteramos mediante este tipo de canciones, historias contadas por los artistas. Quizás muchas de las personas que viven en la ciudad no saben la vida del campo, cuán sacrificado es, pero aquellas personas que hemos vivido en el campo, pues nos identificamos, como en este caso yo, me duele, ¿no? Cuán desgarrador es perder a su hijo y al mismo tiempo a la mujer. No sé si lo he entendido bien o no lo sé, pero eso es lo que he sentido. Y como siempre voy a dejar el canal de donde estamos viendo este video para que ustedes vayan a escucharlo, a pesar que había cortes en el transcurso del video, pero yo lo he disfrutado, me ha gustado mucho, es una historia triste, es una copla muy triste, pero existe, ¿no? Una historia verídica quizás de alguien, no lo sé. Bueno, hasta aquí, como siempre, les voy a dejar así como les dije el link para que ustedes vayan, si quieren se suscriben en el canal, comenten, compartan y así vamos a seguir apoyando a todos los artistas que ustedes quieran, siempre y cuando me dejen compartir el video. Naqanini llaqtamasas kay qhawarikunchis kay takiyta kay hina kawsaypi kawsarikurqanku chay runas imaynatachus kay takiypi nimunku kay takiy runas ancha llaki ichapis pichus kay hatun llaqtapi tiyakunku runa masinchis ma yachankuchu imaynatachus kawsakunku runa masinchis kampupi mana yachankuchu pichus noqa chay kampupi rikhurimuni chaypi kawsakurqani noqa yachani imaynatachus chayrayku kay takiy nanawan sunquypi p'akirikun kay uyarispa ichapis qankunatapis nanachishunkichis ma yachanichu chantapis nini saqisaq kay maypichus kay canal qhawarisanchis kay video qankuna rinaykichis suscribikuy munankichis suscribikuychis qillqariychis chay escrito hina apachichis tukuy redes sociales niykichismi chayman hina yanapallasunpuni takiy runasta hina mañamuychis qankunapis ima takiytachus qhawariy uyariy munankichis chayman hina noqa apamunaypaq qhawarikunachishpaq kaykamalla allin pachik llaqtamasiy